Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo capítulo del video podcast de Puertas Abiertas de la Personería Distrital de Medellín. Hoy con un programa muy interesante que nos va a aportar mucho sobre el tema de la lengua de señas. Hoy tenemos de invitada a Andrea del Pilar Mosquera, ella es trabajadora social y trabaja en la Personería Distrital de Medellín como intérprete. Andrea, muchas gracias por acompañarnos y por aceptar esta invitación. Gracias, Miguel, por invitarme. Bueno, la primera duda que debemos aclarar es lenguaje de señas, lengua de señas, porque muchas veces hay esa confusión. Expliquemos de cuál es la diferencia y cómo se debe decir. Se debe decir exactamente lengua de señas, porque el lenguaje es de todos los seres vivos y la lengua, en este caso, desde 1996 nuestro ordenamiento jurídico lo reconoce como un idioma propio de la comunidad, de una minoría lingüística, que son los sordos. Y aparte del español, es el segundo idioma nativo más usado en Colombia, más hablado en Colombia. La lengua de señas es el segundo idioma más hablado. Nativo, más okay. Hablado en el país, en el territorio. ¿Cuántas más personas se estiman en Antioquia son sordas y utilizan este lenguaje, esa lengua de señas, perdón? Eso, gracias. Ya voy aprendiendo. Sí, bueno, la lengua de señas se estima en el departamento más o menos 27.000 personas sordas. Es como un estimado, pero hay subregistros, porque es que hay diferentes tipos de sordos. Hay sordos señantes, sordos monolingües, sordos semilingües, sordos oralizados. Entonces hay un amplio grupo que maneje la lengua de señas, no tenemos ese registro. Que sean sordos señantes no lo tenemos. Bueno, en Medellín, ¿dónde se puede aprender o dónde se puede estudiar? Porque antes no era una profesión, sino un oficio, y ahora sí hay como una carrera que hable de lengua de señas. Claro, en Medellín se puede estudiar en el ITM, Traducción e Interpretación de Lengua de Señas, pero también están las asociaciones. La Asociación Antioqueña de Personas Sordas, ASANSO, ofrece estos cursos. Hay otras asociaciones que también lo hacen, porque hay algunas personas que dicen, pero es que yo no quiero estudiar una carrera, yo quiero aprender a comunicarme y quiero hacer un curso corto. Pueden acercarse a las diferentes asociaciones y hacer ese curso corto. ¿Qué tan difícil es aprender la lengua de señas? La lengua de señas es un idioma más. Okay. Es simplemente meterse. La lengua de señas tiene una gramática, una lingüística totalmente establecida y estructurada. Es simplemente meterse y explorar hasta donde nos dé, pero es otro idioma más, o sea que está la complejidad de otro idioma más. Una duda y que de pronto uno escucha muchas veces y es: tenemos la lengua de señas y tenemos los idiomas. Si yo soy, digamos, soy sordo, pero soy inglés, soy italiano, ¿es la misma lengua de señas o cambia o varía, o cómo se puede dar un manejo internacional por alguna manera? Listo, en Colombia tenemos lengua de señas colombiana, que varía también por regiones, por los regionalismos y todo lo que esto conlleva. Pero es una lengua estándar para todos. Pero si yo me voy para México hay otra lengua de señas, Estados Unidos otra lengua de señas, Brasil hay otra lengua de señas, pero hay algo muy particular y muy bonito, y es que donde hayan dos personas señantes no hay limitantes, porque se van a entender de una manera muy fluida. O sea, puede haber un brasilero que hable portugués a través de la lengua de señas y un italiano se encuentran y de cierta manera encuentran la forma de comunicarse. Exacto, la lengua de señas no tiene barreras. ¿Por qué es tan importante este puesto, digámoslo así, de intérprete en la Personería de Medellín? Mira, los sordos durante décadas, durante muchos años han sido excluidos del sistema de salud, del sistema educativo, de todos los sistemas que nos rodean. Pero la Personería Distrital de Medellín, que te aclaro, es la única del país que tiene el recurso humano, o sea, en este caso el intérprete de lengua de señas, hizo los ajustes razonables para que los sordos puedan llegar a colocar sus tutelas, a buscar asesoría. De hecho, hay sordos que nos llaman que no tienen nada que ver con la personería, preguntándonos otras cosas para que nosotros les demos esta asesoría, y eso es muy bonito, que una entidad pública como la Personería Distrital de Medellín esté aplicando la normativa, porque esto es por normativa. Pero recalquemos entonces, la Personería Distrital de Medellín es la única que tiene intérprete de lengua de señas fijo ahí, para atender todos estos casos, porque son muchas las tutelas. Me imagino que en salud, acceso de pronto a temas de salud, a temas laborales, a temas educativos. Mucho en temas de salud. Nos llegan muchos temas de salud porque los sordos están buscando que las EPS tengan intérpretes de lengua de señas. Entonces muchas veces vienen a que nosotros los acompañemos a la EPS y nosotros les decimos no,
tráiganos la prueba y nosotros entutelamos esta EPS o le hacemos el derecho de petición para que tenga intérprete. Entonces, es un problema de fondo que lo estamos transformando, que no es ya, es un proceso, pero estamos haciendo la labor. Más o menos cuántas personas sordas se atienden en la personería o cuántos casos llegan, no sé si mensual o anual o eso varía de pronto. Eso es muy relativo. Tuvimos una época que teníamos una línea solo para ellos, podían comunicar 40, 50 personas al mes. Estamos entre 20, 15, 10, 20, 15 personas que van llegando graneaditas. Viene también mucho migrante, sí, muchas personas que están buscando ayuda, que les activemos refugios, que pues, vienen en búsqueda de muchas cosas y siempre está la personería presta con sus ajustes razonables a dar respuesta. Una persona que se encuentre a una persona sorda, estamos muy acostumbrados a tratarlas especial, ¿sí? A hacer un trato diferencial, pero que a veces estas personas sordas no se quieren ver así, no se quieren sentir así. Okay. ¿Cuál es esa recomendación para decirles, venga, no, son normales, con capacidades diferentes, ¿cierto? Que son muy distintas a las de muchas personas, pero no hay que subestimarlo, ni tratarlo con esa especialidad, con ese cuidado, ¿cómo es el trato ahí? Bueno, primero es ser conscientes. Yo siempre he dicho que el conocimiento nos lleva a reconocer. Cuando yo conozco cuál es el tipo de discapacidad, que no es discapacidad, son sus diferencias, cuando yo conozco esas diferencias, yo reconozco al individuo que hay ahí. Entonces, cuando yo sé que hay una persona sorda acá, yo sé que no tiene un retardo mental, yo sé que todo lo que sea cognitivo está bien, que lo único que le diferencia a él y a mí es la capacidad de comunicar. Es la diferencia de comunicar. Eso, es la forma en la que nos comunicamos. ¿Quién está en discapacidad? ¿Él o yo? Exacto. Él no está en discapacidad, soy yo, porque yo no conozco la lengua de señas. Él maneja su idioma, él sabe y se expresa. ¿Quién no le entiende? Yo. Entonces, él no está en discapacidad o esa persona no está en discapacidad, soy yo la que estoy en otra condición que no le logro entender. Perfecto. En Medellín, el acceso a la educación, a la salud para personas sordas. Ya sabemos que la personería es la única que tiene un intérprete fijo en lengua de señas que ayuda a las personas sordas, pero en Medellín, para el acceso a la salud, para el acceso a la educación, laboralmente, ¿estas personas tienen esta posibilidad? ¿Es muy difícil o sí se han abierto campos para que ellos puedan acceder? Hoy hay muchas puertas abiertas. Tenemos que la Personería Distrital de Medellín es la única en Colombia que tiene un intérprete, pero en Medellín estamos muy bien porque la Fiscalía tiene intérprete, la Alcaldía tiene intérprete, la Gobernación tiene intérprete. En una tutela que hizo un chico invidente logró que las personas en los bancos sean atendidas con intérprete. No tienen intérprete allá, les dan citas o los llaman, pero se ha ido abriendo campo, que es lo más importante en estos momentos. En cuanto a la educación, sí, tenemos que pueden estudiar la primaria, que pueden estudiar la secundaria, que pueden entrar a la universidad y de hecho ya hoy contamos con algunos profesionales, pero falta más. Falta más desde el reconocimiento de la comunidad, cómo les decimos, cómo los llamamos, porque muchas personas dicen, ay, ahí va el mudito. No, las personas sordas no son mudas. Su aparato fonoro está totalmente en buen estado, solo que como no han escuchado, no saben pronunciar las palabras. Entonces ahí va la persona sorda. Ni siquiera ellos se identifican como, ay, tengo una discapacidad auditiva. No, porque no la tienen, simplemente se comunican de manera diferente. Ahí vamos a hacer otra aclaración, entonces el término sordomudo cabe en algunas personas, no en todas, o es sordo o es mudo, o cómo es ahí la diferencia, que es importante también aclarar. Claro que sí, las personas sordas no son mudas, pero hay personas mudas y son oyentes. Entonces no es que sea sordo y mudo, no, son las personas que no pueden hablar, son aquellas que le hicieron la traqueostomía, porque ni siquiera jurídicamente la persona muda es la que no se logra expresar por ningún medio, y sí se logran expresar, ya sea escrita, ya sea por pantomima, pues ya sea de muchos medios se pueden expresar, pero no es que no logren expresarse. Entonces se dice persona sorda o persona con problemas fonoaudiológicos. Es importante esa posibilidad de que tengan de acceder a la personería, pero ¿cómo lo pueden hacer? ¿Cómo pueden venir aquí a la personería?
nosotros en los videos, en redes sociales, en nuestros formatos que hacemos, te traemos a ti para que también tengamos ese lenguaje inclusivo y la posibilidad de que las personas vengan a acercarse. Pero ellas, ¿cómo pueden acercarse a recibir este servicio? Hoy se comunican de dos maneras. Nos pueden hacer videollamada por WhatsApp, donde se les brinda la asesoría que requieran. Inicialmente hago el filtro, le digo, listo, esto me toca con esta área o si no conozco, porque no toda uno se la sabe, pero entonces uno va y busca quien venga y le diga a esta persona qué tiene que hacer o cómo se tiene que dirigir. O vienen directamente a la personería y en todo momento que lleguen, los vigilantes, los de atención al público nos llaman para que yo pueda estar ahí atendiéndolos. Tú eres trabajadora social. Sí. ¿De dónde nace esa posibilidad de aprender la lengua de señas y explotarla en medios de comunicación? Porque te hemos visto en varios medios de comunicación regionales, locales y demás, en donde ya eres una figura muy importante, pero trabajo social, y donde como cambias ese desvío un poco, por decirlo de alguna manera. No, siempre he sido intérprete de lengua de señas. Okay. Buscando no ser intérprete de lengua de señas, sino un poco más, me meto por el trabajo social. Ya. O sea, el trabajo social. El trabajo social. Exacto. De acá ya termino y entonces inicio a estudiar traducción e interpretación en el ITM. En Colombia solo 3 universidades tenemos esta carrera. Sí. Y entonces yo dije, bueno, vamos a aprovechar. Pero mi misión siempre ha sido acá. Y nunca pensé tampoco explotarla desde los medios o trabajar para esto. De hecho, creo que siempre he hecho un trabajo muy social, muy desde la comunidad, de ayudar, muy dada a ayudarles a ellos. Hoy, gracias a Dios, hay una forma de empleo y de trabajo que también es mi sustento, pero nunca pensé que fuera por ahí. Perfecto, pues Andrea, el último mensaje para las personas que de pronto todavía siguen tratando esta diferencia o esta capacidad diferencial de comunicarse como una discapacidad, para que entendamos al otro y para que podamos buscar, y tampoco, quien quita, aprender esta lengua de señas, y como aprendemos inglés, como aprendemos a manejar, como aprendemos varias actividades, ese mensaje para que las personas también se acerquen a esa lengua de señas. Pues bueno, mensajes muchos. A los niños, invitarlos a mirar al otro desde la diferencia, con respeto y amor. No solo a las personas sordas, sino a todo el tipo de discapacidades. Ese sería mi mensaje. A las mamás, estar muy pendientes de sus hijos para evitar un tipo de discapacidad adquirida, o a esas mamás que de pronto no le han hecho los exámenes pertinentes a su hijo y que no saben que tienen un hijo con discapacidad auditiva o sordo, que le corran a esa educación. A la comunidad educativa, que los atiendan, no como los diferentes, los que me hacen carga, los que me están molestando, sino como esa oportunidad de aprender y crecer. A los entes territoriales, a todo lo que son las entidades, tratar de acoplarlos y que ellos lleguen, pero que se sientan acá, que se sientan acogidos y no discriminados como han pasado durante muchas décadas. Y a nosotros, pues, entender que el otro es diferente y que solo requiere un ajuste razonable. Ya. Ahí está para todos nuestros seguidores. Ella es Andrea del Pilar Mosquera, intérprete de lengua de señas de la Personería Distrital de Medellín, que hoy nos acompañó en este video podcast de Puertas Abiertas de la Personería Distrital de Medellín. Nos encontramos en un próximo capítulo con una nueva invitada o invitado, dependiendo el tema que vayamos a trabajar.